Pero el otro tema del que también hemos hablado mucho acá, Santi, en Venezuela al día, tiene que ver con la educación y en especial el sector universitario. Y por eso el siguiente invitado que nos trae tiene que ver precisamente con estas falencias que se siguen presentando en todo el tema de la formación de los venezolanos. Sí, correcto. Ayer hablábamos justamente de educación, el tema más a nivel de bachillerato y el tema de cómo se preparan para ingresar a la universidad. Pero ya tenemos allí conectado a Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel Valentina es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, la Universidad Central de Venezuela, la más importante acá en Venezuela, es el presidente de la FCU. Y la semana pasada fue noticia, y por ahí vamos a comenzar la entrevista y luego tocamos un poco el tema universitario. Fue noticia él porque se hizo muy viral un video donde él pues logró entrar a una reunión, él nos va a ir a dar detalles o a corregir si tenemos alguna imprecisión, donde estaba la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Ramírez, ministra del gobierno actual de Nicolás Maduro, en un evento ahí en la Universidad Central de Venezuela, y él ingresó allí un poco para increparle y para pedirle primero por el tema laboral dentro de la Universidad Central de Venezuela, el tema de los salarios de los trabajadores, porque según lo que dice él, el ministro de Educación Universitaria, que se llama Ricardo Sánchez, pues no ha escuchado o no estaría escuchando los reclamos. Y segundo, también para pedir por la liberación de 2 perseguidos o presos políticos que son profesores de la Universidad Central de Venezuela. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Quiero confirmar si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente y cuéntanos, danos detalles de qué fue lo que ocurrió la semana pasada allí frente a la ministra, qué era lo que tú pedías, si hubo alguna respuesta y qué es lo que está pasando dentro de la UCB en este momento. Bueno, te comento, la semana pasada había un acto para abrir una exposición de un musevista que, bueno, es un musevista destacado, el profesor Morán, que es un científico que avanzó bastante con bastantes aportes de la ciencia y bueno, fue parte de nuestra comunidad universitaria. Aquí estaba presente la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y nosotros desde la representación estudiantil decidimos de cierta manera interrumpir un poco el protocolo porque queríamos mandar un mensaje para evidenciar ante la ministra, ya que no todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con una persona que forme parte del gabinete de gobierno, todas las dificultades que vivimos los estudiantes, pero no solamente los estudiantes, sino toda la comunidad universitaria. Hoy en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, no hubo comedor universitario porque no llegaron los insumos por parte del ministerio. No se ha podido hacer la carnetización porque el ministerio no termina de mandar las providencias estudiantiles necesarias para hacer la carnetización. Y a su vez, denunciar que, bueno, todas estas cosas no estuvieran pasando si de plano y desde el vamos, el gobierno nacional decidiera darle a la universidad el presupuesto necesario para cubrir con todas sus necesidades de funcionamiento. A su vez, tenemos la realidad de que nuestro personal obrero administrativo viene a trabajar 2 veces a la semana porque no cuentan con un sueldo que les permita llegar los 5 días de la semana que son laborables, un pan a su casa. Entonces tienen que trabajar por la universidad casi que por amor al arte y aparte tienen que buscar otra salida, otro ingreso que les permita efectivamente mantener sus hogares. Igualmente pasan con profesores de cualquier escalafón del sector universitario porque terminan ganando mensualmente muy poco y eso no les abastece para poder llevar el pan a su casa todos los días. Profesores que quizás puedan tener 30, 20 años de experiencia universitaria y que al final también son los mismos profesores que le dieron clase a Gabriela Jiménez, la ministra de Ciencia y Tecnología, que es egresada de aquí de la universidad, y el ministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, que también es egresado de esta universidad. Aún así, siendo egresado, no se ha hecho un trabajo pertinente para ayudar aquí a la Universidad Central de Venezuela y también es una denuncia que se tienen de las distintas universidades del país. Al parecer hay otros sectores mucho más importantes para este gobierno que la educación universitaria y nosotros reivindicamos todos los días eso. Y por último, evidentemente nosotros alzamos la voz por los perseguidos políticos y en este caso particular por la profesora Rocío San Miguel y el profesor Jesús Armas, que llevan meses detenidos de manera arbitraria. Entonces, no solamente asfixian al profesor universitario con los sueldos, sino que también los persiguen y los apresan arbitrariamente, inventándose cualquier razón al respecto. Hoy, esta entrevista yo la estoy dando desde la Escuela de Estudios Políticos Administrativos, escuela donde quizás Jesús Armas estuviera dando clases en estos horarios, pero no está porque hoy está encerrado en una celda en el helicoide.
Miguel Ángel, ¿y hubo alguna respuesta en ese momento de la ministra Jiménez, de la ministra de Ciencia y Tecnología, o ha habido alguna comunicación con el ministro Ricardo Sánchez, como tú dices, ambos son de la UCB, sobre este pedido que ustedes hacen? Mira, con respecto a la ministra, en ese momento no hubo una respuesta inmediata. Sin embargo, bueno, tampoco se han hecho ningunos canales formales de comunicación para atender el caso. Con respecto a Ricardo Sánchez, los canales formales se han agotado. Al final, la secretaria de la universidad le exige al ministerio lo que se refiere al carnet estudiantil, al comedor estudiantil, y ellos alegan que no tienen dinero, lo cual parece muy contradictorio, como por ejemplo que tú ves al partido Alianza por el Cambio del ministro Ricardo Sánchez haciendo campaña electoral por todo el país. Para los partidos políticos como ese sí hay recursos, pero para la Universidad Venezolana no los hay. Entonces termina siendo un poco disonante la realidad que plantea el chavismo en distintos parámetros de la sociedad. Para algunas cosas sí hay dinero, pero para otras cosas que realmente son importantes, como son la educación universitaria de todos los jóvenes que posteriormente van a sumar al aparato productivo del país, no lo hay. Sí, sin duda esto es un tema muy importante porque lo hemos hablado en varias ocasiones de esa falta de financiación para los docentes, para la infraestructura educativa, pero ampliemos en este caso, Miguel Ángel, el caso de los 2 docentes detenidos, es decir, ustedes sabemos que suele ser siempre la incertidumbre de no saber qué pasa con esas personas que son detenidas por las autoridades en Venezuela, pero ustedes como estudiantes, ¿qué han sabido, qué contacto han tenido con sus familiares y también qué ha generado esto en el resto de trabajo de los docentes que de alguna u otra manera han expresado su molestia con el sistema y con el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, nosotros la información que manejamos es que a sus familiares no los dejan ver a los 2 profesores que hoy están detenidos. No se maneja mayor información, hay un total hermetismo con respecto a nuestros profesores. La verdad es que la exigencia no solamente del sector estudiantil, sino de todo el sector universitario es que los profesores sean liberados. Al final, su trabajo en el área académica, universitaria, te deja ver el talante y la calidad de profesionales que estamos hablando. En específico, el profesor Jesús Armas era profesor de mi escuela y bueno, reconocemos en el tú a tú su labor y su empeño. Al fin, una persona que prácticamente se dedicaba a formar a honores a los distintos universitarios, se distancia mucho con una persona que hoy por hoy es acusado de una cantidad de improperios y que al final no se aplicó el Estado de Derecho, el debido proceso para su caso, y que por eso nosotros denunciamos que son detenidos de manera arbitraria y que además de eso son 2 personas que hoy por hoy estarían aportando a la formación de los nuevos profesionales que van a posteriormente entrar al campo laboral venezolano. Con respecto a los demás, al resto de profesores, yo creo que los profesores han hablado muy fuerte y claro. Hace poco nos movilizamos el Día del Trabajador Universitario, donde los profesores exigían sus reivindicaciones laborales y exigían que el ministro los atendiera, al igual que las autoridades universitarias del movimiento estudiantil y los trabajadores. Sin embargo, el ministro decidió que no éramos de su importancia y decidió no acudir a la manifestación que teníamos, y también el Estado se encargó de mandar los cuerpos represivos para que no pudiéramos acceder mucho más allá de las puertas de la universidad. Entonces, así es la forma en que trabaja o el modus operandi de este gobierno que, bueno, busca poco a poco asfixiar la educación universitaria y poco a poco poder coartar esos sectores que son aquellos que producen el pensamiento crítico y que jamás estarían de acuerdo con los que a través de la fuerza quieren imponerse las ideas. Sí, Miguel Ángel, hemos conversado muchas veces sobre el tema de los profesores universitarios, el tema salario, el tema de las reivindicaciones salariales y todo el tema de lo que ganan y lo que deberían ganar un profesor. En estos días también conversamos sobre el tema de las nuevas generaciones, de los nuevos profesores, de quienes salen de un bachillerato y estudian para ser profesores universitarios. Y nos contaban que es muy poco, son muy pocos los nuevos profesores que egresan, bien sea del pedagógico o cualquier universidad venezolana. ¿Ustedes sienten dentro de la UCB que es así? Que hay muy pocos profesores de relevo, por así llamarlo, nuevo que ingresa a dar clase en la Universidad Central de Venezuela. Sí, claro, eso es una realidad. Al final, casos como, por ejemplo, Jesús Armas, que era un profesor muy joven, es muy contado. La media de edad de un profesor universitario son de los 54 años, es decir, la mayoría de los profesores universitarios están jubilados o cerca de jubilarse. En ese sentido,
nosotros justamente esto era algo que nosotros denunciábamos y se lo decíamos bueno, yo se lo dije en una entrevista a Ricardo Sánchez, al ministro. Los mismos profesores que hoy están pasando hambre por las políticas que se aplican del Ministerio de Educación Superior y del gobierno central son los mismos que le dieron clase a los que hoy están en puestos de poder. Es decir, que muy posiblemente los mismos profesores que le dieron a Ricardo Sánchez clases en la Escuela de Estudios Internacionales son esos mismos profesores que hoy se están muriendo de mengua porque si se enferman con su tercera edad no van a tener manera alguna de poder adquirir un tratamiento médico para atender esas necesidades de salud que, bueno, por normalidad surgen a las personas que ya tienen cierta edad. Sí, Miguel Ángel, esto digamos cómo se ve reflejado en el día a día. Sabemos que el tema de ese relevo generacional que no se está dando con los docentes, también el tema de la migración para poder estudiar en otros países, pues viene presentándose desde hace varios años, pero hoy ustedes cómo ven en el día a día esa falta de docentes o la falta de infraestructura o de recursos para tener una estabilidad en cuanto a la educación superior. ¿Cuáles son, digamos, como las estrategias a las que han tenido que recurrir los estudiantes para tratar de sacar adelante sus carreras formativas? Bueno, sin duda lo que dice es una realidad. Al final, aquí muchos estudiantes se gradúan e inmediatamente ya tienen comprado el... ¿Sí? ¿Aló? Sí, los escucho perfectamente. Te escucho perfectamente. ¿Aló? Hola, le escucho perfectamente. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escucho perfectamente. Okay. Nos contabas que muchos estudiantes se gradúan. Sí. Y bueno, ya tienen comprados un pasaje para irse del país. Y es que hoy en el país no hay oportunidades para desarrollarse profesionalmente. En ese sentido, bueno, a muchos estudiantes les ha tocado, por ejemplo, tener un trabajo o dos trabajos y además intentar llevar su vida académica de manera efectiva. Y esto lo que te lleva a un resultado es que el estudiante en un momento de su vida se ve una encrucijada, o lleva pan para su casa, o resuelve sus necesidades más básicas, o sigue sacando su carrera universitaria. Esto a su vez tiene como consecuencia la deserción estudiantil, la falta de profesores en las aulas de clase, y que bueno, que cada vez las aulas de clase se queden vacías y a pesar de que se pueden dar algunos datos con respecto a que hay más ingresos a las universidades, tienes que ver cuántos de esos ingresos efectivamente continúan en las aulas de clase. Te pongo un ejemplo. Las promociones de la Escuela de Estudios Políticos Administrativos terminan siendo alrededor de 20 personas, pero cada una de las cortes de los nuevos ingresos termina superando las 250 personas. Esto te quiere decir que en ese proceso, al menos un poco más del 80% de los, no, mucho más quizás el 90% de los estudiantes que se inscriben en la carrera no terminan en los tiempos adecuados o simplemente no terminan su formación universitaria, y esto también responde a todas las precariedades que vive el estudiante venezolano. Sí, Miguel Ángel, tú nos comentabas al principio, y esta es la última pregunta, que había un tema con el comedor, que hoy no hubo comedor porque por un tema de presupuesto. ¿Esto se ha repetido con anterioridad? ¿Es un tema recurrente ahí en la Universidad Central de Venezuela? Mira, te comento, el comedor universitario debería funcionar de manera tal que se le otorguen anualmente a la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela los recursos necesarios para poder decidir en dónde compra cada uno de los insumos. Sin embargo, este gobierno se ha encargado con las universidades venezolanas de implantar un modelo clientelar en donde quieren poner a las universidades en una relación de dependencia en donde directamente no le dan el presupuesto necesario a la universidad, pero te deciden semanalmente mandarte algunos insumos. Esta semana no les dio la gana de mandar esos insumos aquí a la ciudad universitaria y por ende, hoy el comedor universitario no funcionó. Y la denuncia es que esa relación clientelar tiene que cesar. Lo que exigimos los universitarios es que se le entregue un presupuesto correcto a la universidad y que a partir de ahí las autoridades universitarias, que son electas además por cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, puedan establecer una planificación clara para la inversión de esos recursos en el comedor universitario en cada una de las áreas de la universidad. Sin duda, muy compleja esta situación y como tú lo decías, Miguel Ángel, pues cada vez se va agravando más. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros en Venezuela al Día y esperamos que cada vez más estos reclamos que se hacen incluso de frente a los diferentes funcionarios, pues de verdad sí tengan eco en las decisiones y en las políticas que apliquen para la educación superior en Venezuela. Gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Les mando un saludo y estamos por aquí a la orden.
Claro que sí, estaremos muy en contacto de nuevo contigo, Miguel Ángel, y allí con todos los voceros, estudiantes, docentes, Santiago, que siguen llamando la atención sobre esos diferentes retrocesos que se están viviendo, no solo en la educación primaria, sino también en la educación superior, y que hacen que la migración siga siendo la opción para los diferentes venezolanos, pues que primero logran formarse, pero ven mejor la salida del país como una opción para continuar con su carrera profesional, Santi. Sí, al final es un tema estructural, Valentina. Yo nos contaba justamente en el entrevistado de ayer que era un tema estructural, que es un tema país, que es una cadena de situaciones que van generando un problema tras otro problema. Un tema económico, las personas deciden irse de Venezuela. Si yo me gradúo de bachiller y, bueno, y busco estudiar en Venezuela y tengo la oportunidad de hacer una carrera en Venezuela, pues si yo me entero, veo que el profesor universitario, el educador es el que menos gana, pues probablemente no estudie educación, prefiere estudiar otra carrera, ingeniería, arquitectura, o quizás un TCU, una carrera media o algo distinto donde quizás pueda devengar algún mayor sueldo, mejor salario, si mi intención es estudiar una carrera universitaria. O sea, o si tengo un familiar afuera que me dice que afuera sin estudiar tanto o con otro tipo de labor puedo ganar mejor dinero y mantener a mi familia, pues probablemente migre. O sea, por eso es algo muy, muy complejo, más allá de un detalle o de una razón, es algo mucho más grande, un tema estructural, un tema país. Entonces, pues obviamente eso al final va permeando a todas las áreas y una de las más afectadas, obviamente, es el tema salud, como nos contaba Unidades Urbina más temprano, el tema de vacunación, médicos en los hospitales, el tema de insumos médicos y el tema educativo, profesores. Ahí nos contaba allí Miguel Ángel que la edad media de un profesor es 54 años de edad, que es un profesor que ya prácticamente va en los últimos años de carrera ya para la jubilación, porque debería tener por lo menos, ya tendría más de 20 años dando clases. Entonces, por eso es la media dentro de la Universidad Central de Venezuela y seguramente se repite también no solo en la UCB, sino en cualquier universidad pública del país. Y como siempre les he comentado, fuera de Caracas, la situación tiende a empeorar en temas de servicios públicos, en temas educativos, en temas de salud. O sea, Caracas sigue siendo quizás como esa burbuja donde aún se pueden funcionar cosas o aún las cosas pues caminan de alguna manera, cosa distinta a mientras más te alejas de la capital. Claro que sí, como tú lo has explicado en varias ocasiones, Santi, pues esa migración primero interna que se da hacia Caracas, hacia ciudades principales, pero que después termina siendo también la otra opción salir del país. Y lo explicaba también muy bien Miguel Ángel, muchas veces se dice que no hay recursos, que no se destinan las partidas presupuestales necesarias para el tema de la educación, pero en realidad sí hay diferentes informaciones o que se conoce que los dineros están, por ejemplo, lo decía él, invirtiéndose en temas de campañas políticas, invirtiendo en otras estrategias que quizás no serían la prioridad o no darían solución de fondo a los problemas que se tienen. Hemos hablado de dos hoy problemas muy esenciales que se tienen en Venezuela, la educación, pero también el tema de salud, la cobertura de algo tan esencial como lo es la vacunación, que ha fallado y ha llevado a retroceder casi hasta en 10 años la cobertura que se tenía con múltiples enfermedades que normalmente solían ser consideradas como erradicadas o como controladas y que hoy nuevamente se están presentando contagios. Se está repitiendo también el tema de la educación, la formación de quienes serían los nuevos docentes y el poco interés precisamente de permanecer laborando en Venezuela producto de esta situación, precisamente por el tema educativo, Santi, y que pues seguro se va a seguir aumentando ese problema estructural. Sí, vale, lamentablemente y seguramente